Hola a todos. Este video busca mostrar una herramienta que permite ejecutar las operaciones de SQL sobre unos datos subidos a la misma herramienta. Herramientas no hay muchas, sin embargo, dentro de las que se encuentran está la conocida como RAT. Es una herramienta que permite y provee las opciones para ejecutar diferentes operaciones de álgebra relacional. Dentro de estas operaciones tenemos la proyección, la selección, el producto cartesiano, la reunión natural, el renombramiento, la asignación, algunas operaciones de conjuntos como la diferencia, intersección y unión. Es una herramienta que gusta mucho, sobre todo porque tiene una posibilidad, y es que se puede traducir el código a SQL posteriormente, pero tiene una facilidad que puede ser un impedimento, y es que requiere una conexión con una base de datos a través de alguno de las herramientas como DBC. Otra herramienta que es conocida también se llama Relational. Es una herramienta mucho más sencilla que también prevé una serie de operaciones de álgebra relacional, y que a partir de esas operaciones pues se pueden generar algunos resultados. En todos los casos, independiente de la herramienta, siempre vamos a tener que tener unas relaciones definidas, y para poder obtener los resultados pues tenemos que alimentarlas con una serie de tuplas. Las herramientas, ninguna de las herramientas soportan todas las operaciones de álgebra relacional, y no lo soportan en la forma que se especifica formalmente las instrucciones que provee el lenguaje del álgebra relacional. Vamos a trabajar entonces con estas relaciones. Ahí tenemos los datos y los nombres de los atributos. Vamos a ver que dependiendo de la herramienta vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Este es un ejercicio tradicional que hemos venido trabajando, y vamos a utilizar entonces para nuestro caso relacional. Relacional, como se dijo ya, tiene una serie de operaciones en el panel izquierdo. Tiene un menú de opciones que permiten realizar algunas modificaciones, hacer cargue de los datos y presentar alguna información importante de la herramienta. Por el otro lado, es un elemento importante, nos va a permitir estar viendo las relaciones que están cargadas y sobre las que pueden ir trabajando, y de cada una de ellas se puede ver cuáles son los atributos que se tienen. Luego de construir una operación de álgebra relacional, esa expresión puede ser ejecutada a partir del botón que se muestra. Como se requiere que en la herramienta se carguen los datos o se creen las relaciones, entonces él provee la posibilidad de crear una nueva relación, de cargar una relación, de guardar esa relación, o de hacer la adición de esa relación. Si se va a cargar, entonces se pueden cargar desde archivos de extensión CSV, que son archivos separados por coma, son archivos textos. No se requiere una conexión a bases de datos directamente. Si yo lo que voy a hacer es crear una nueva relación, como en este caso, entonces lo que yo tengo que es empezar a adicionar tuplas y a definir los atributos que están asociados con la relación. Entonces, inicialmente vamos a colocar los atributos, es lo primero que nos pide, y después nos van a permitir colocar los valores que se quieran. Pueden adicionar una tupla o varias, y puedo adicionar columnas o remover columnas. O sea, esta en la parte de edición pues es muy sencillo desarrollarla. Si ya he creado la relación a través de los atributos que se han definido, pues entonces puedo empezar a llenar con los datos que se tienen a través de las tuplas. Si necesito más tuplas, pues entonces las voy adicionando. Cuando ya quiero salir, entonces me va a preguntar el nombre de la relación, y ahí le voy a dar el nombre que quiero para poder continuar con las operaciones. Si las quiero cargar, quiere decir que en algún lado tengo que tener los datos. Entonces para eso, al momento de decirle cargar, él me va a llevar a un directorio que yo me puedo mover desde ahí, pero en el directorio que tiene por defecto aparecen ya algunos archivos que yo puedo cargar para poder hacer los ensayos y poder aprovechar algunas de las operaciones con estos datos. Si queremos, para el caso nuestro, crear unas nuevas relaciones, pues podríamos utilizar algunos de estos mecanismos. En la medida en que vayamos cargando estas relaciones, en el panel de relaciones en la herramienta uno va viendo qué qué relaciones han sido cargadas. Luego de que ya hemos cargado las relaciones, para este caso ya se cargaron todas las relaciones, entonces si nos paramos en la parte de relaciones, inmediatamente aparecen los atributos de las relaciones, pero además aparecen las tuplas de la relación que han sido cargadas o han sido ingresadas al momento de la creación.
Luego de esto podemos listar y hacer operaciones con estas relaciones. Vamos a hacer algunas de ellas, como listar los nombres de los estudiantes con sus promedios. Entonces esta era la instrucción que habíamos definido en álgebra relacional: nombre del alumno y promedio de la relación alumno. Acá creamos una relación más o menos igual, vamos definiendo los símbolos que se relacionan con la operación, después escribimos los atributos separados por coma y luego la relación, y cuando queremos ejecutarla pues presionamos sobre este botón y nos va a aparecer algo como esto. Es muy simple. Acá nos queda entonces en el panel de los datos, nos queda un historial de las instrucciones que hemos venido ejecutando, y en la línea de instrucciones pues nos queda disponible por si la queremos hacer alguna modificación. Podemos ir mejorando las instrucciones, por ejemplo, además encontrar de los estudiantes aquellos que tengan el promedio superior a 3.5 y que sean de la carrera ACE. Entonces esta instrucción la habíamos hecho previamente. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Acá un elemento importante es que la igualdad de comparación no es igual, sino igual, para decir que está haciendo una comparación y no una asignación. Eso es importante tenerlo presente. Pero el resto de la instrucción es lo mismo, las comillas son simples y no utilizamos el símbolo de ahí, sino utilizamos la palabra ahí en inglés con AND y hacemos las mismas instrucciones. Esta es la instrucción ya colocada sobre la herramienta y al final nos va a entregar la información que hemos solicitado. Otra instrucción que podríamos encontrar son los nombres y los promedios de los estudiantes de ASI. Entonces acá sabemos que acá está alumno, que la carrera es de ASI y que el nombre del alumno y el promedio son lo que voy a proyectar. En el caso de la herramienta hago exactamente lo mismo, solamente que utilizo el doble igual para hacer la comparación y voy a tener estos resultados sin ningún problema. Si queremos hacer unas instrucciones un poco más complicadas o al menos más elaboradas, como esta, donde necesitamos el código del estudiante y el nombre de la materia que monitorea, pues requerimos dos relaciones que serían monitor y materia. Si hacemos esa ejecución, inmediatamente la herramienta nos va a generar un error, diciendo además que en la herramienta la proyección, perdón, el producto cartesiano se usa utilizando el operador asterisco. Y él nos saca un error, dice que tenemos en las tablas monitor y materia atributos que chocan entre ellos porque tienen el mismo nombre. Esto es por una falencia que tiene la herramienta, es que no permite cualificar los atributos. Entonces la única opción es tener atributos que sean diferentes, pero ya vamos a ver que eso para otras operaciones va a tener algunas dificultades. Quiere decir que hay limitaciones importantes también en la herramienta. Si yo voy a hacer esta operación, que ya sabemos que sería la solución, entonces dado que no permite la cualificación de los atributos, lo que hemos hecho es cambiar en las tablas los atributos que son llave foránea, agregándole el nombre, la inicial del nombre de la tabla, para que no tengamos problemas al momento de hacer los productos cartesianos. Acá directamente en la herramienta le he colocado entonces mcode igual para decir que se monitore el código igual, mcode más para decir que se monitore el código de la materia. Igual en la parte de profesor materia hemos agregado esto, y en la parte de nota también hemos agregado la n previamente. Ahora si ejecutamos esta operación, lo que nos va a salir en la herramienta es el producto cartesiano, que ya hemos visto cómo se compone. Lo único es que no aparece en el orden en que nosotros lo construimos, por algo de la herramienta tiene una forma diferente de irlo construyendo. Y al momento que yo voy a dar la condición, entonces lo que haríamos es que separamos solo para aquellas que cumplen la condición. Entonces miren que ya no estamos cualificando, sino que como modificamos los atributos, puedo hacer operaciones y finalmente ya encuentro la información que es un poquito más precisa con respecto a lo que nos estaban pidiendo. Pero si ya voy a utilizar en la herramienta, voy a utilizar entonces también la proyección para definir que solamente quiero el código del estudiante y el nombre de la materia. Esta instrucción ya está hecha en relacional y finalmente nos permite encontrar una solución como esta, que era lo mismo que habíamos presupuesto cuando estuvimos haciendo el trabajo en las sesiones de clase. Hay muchas más operaciones, vamos a ver algunas otras más que nos interesa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si utilizo la reunión natural, que es tan llamativa porque hace tantas tareas y las trato de colocar acá? Entonces vamos a ejecutarla en la herramienta y finalmente nos encuentra un producto cartesiano. Quiere decir que él no hace la segunda parte
de lo que se supone que hace la reunión natural es hacer la selección de llaves primarias y foráneas, las condiciones de join, y por lo tanto habría que colocárselas. Entonces lo que tenemos que hacer, igual que en el producto cartesiano y lo que va a pasar en los motores de bases de datos, es que así utiliza esta reunión, debo definir las condiciones de join y ahorita pues ya podemos hacer la proyección sobre lo que queramos y tendríamos un resultado como el que se tiene acá. Bueno, acá hay un elemento importante, y es que si yo quiero utilizar el renombramiento no me cambia la relación, me permite cambiar los nombres de los atributos, que en algunas ocasiones es necesario para poderlos utilizar, porque las operaciones de conjunto que tienen que ser compatibles exigen que los dos nombres de atributos sean iguales. O sea, para el hecho de utilizarlo en producto cartesiano no pueden ser iguales, pero las operaciones de conjuntos tienen que ser iguales. Es una cosa curiosa la herramienta, pero pues así funciona. Entonces, si yo quiero hacer algo con el renombramiento, entonces lo que yo defino es, por ejemplo, esto sería proyectar el código del estudiante de monitor. Decíamos que es mcódigo porque para facilitar la posibilidad de utilizar el producto cartesiano, pero cuando yo hago el renombramiento del atributo, digo el nombre anterior, lo renombro o lo muevo a un nuevo nombre que se llamaríamos código al. Entonces, a pesar que el atributo se llama mcódigo al, cuando yo lo utilizo finalmente va a salir en la presentación como código al, pero no es que le haya transformado el nombre de los atributos. Si yo lo quiero hacer, por ejemplo, para utilizarlo en una intersección, debo garantizar que los dos atributos tengan el mismo nombre, si no, no me va a dejar hacer la intersección. Entonces es obligación hacer el renombramiento. Entonces renombro mcódigo al, lo llamo código al, proyecto lo que es real, o sea, la parte, la operación de la proyección tiene que ser con el nombre del atributo real. Acá lo único que me permite es que la salida cambia de nombre, y entonces se llama código al, y acá también se llama código al, y por lo tanto ahora sí puedo hacer la operación. Si no hiciera ese renombramiento no podría hacer la operación. Bueno, otra posibilidad de ejecutarlo es hacer la unión. Acá pasa lo mismo. Si yo voy a aplicar esta operación unión, como requiere relaciones compatibles, me va a decir que no son iguales, que difiere el código del alumno con el código del profesor, y por lo tanto no me va a dejar hacer la operación. Entonces se requiere que yo haga el renombramiento que comentábamos antes. Si quiero hacer una operación un poquito más elaborada, que sería la reunión natural de estos dos elementos, y quiero hacer la división con CODMAT, que diría que es una posibilidad, igual nos va a decir que hay problemas porque las relaciones difieren entre los nombres de los atributos, ¿cierto? Entonces tenemos que recurrir a operaciones diferentes. En ese caso, si yo quiero hacer la operación división, que esta operación es parte importante la que quería mostrar, entonces recuerden que por este lado estamos consiguiendo las materias que son de la carrera de ASI, defino el código de la materia, por este lado defino el código de la materia y el nombre del alumno. Recuerden que la salida de una división es R-S, donde R sería el esquema nombre y código de materia, menos código de materia me quedaría el nombre del alumno, y determino que son aquellos alumnos que tienen nota. Entonces, si yo utilizara esta operación, entonces podría llegar a una solución y saldría la estudiante Ana González. Si nosotros vamos en las tablas, nos vamos a encontrar que materias de Asia hay 2 y solamente Ana González tiene nota en las 2 materias. Esto es lo que quería mostrar rápidamente de lo que es la herramienta. Muchas gracias.